Descubrí que mi mejor amigo de 20 años me había estado robando en silencio desde que éramos socios. Cuando presenté las pruebas ante el juez, perdió el negocio, su casa y la custodia de sus hijos por mentirle también a su esposa. El día que el juez leyó la sentencia, Marcos me miró desde el otro lado de la sala con una expresión que no supe descifrar del todo. No era arrepentimiento, era incredulidad, como si todavía, después de todo lo que el proceso había revelado, no pudiera creer que yo hubiera llegado hasta aquí. 20 años de amistad. Y yo tampoco podía creer que hubiera sido necesario llegar hasta aquí, pero lo fue. Y esta es la historia completa de por qué. No la versión corta, la versión real, con todos los detalles, con todo el contexto, con todo lo que me tardé en ver y lo que sentí cuando finalmente lo vi. Conocí a Marcos en la secundaria. Teníamos 13 años y éramos los dos estudiantes nuevos en el mismo grupo ese año. Él venía de Monterrey, yo de una ciudad más pequeña, y nos juntamos por esa solidaridad que se crea entre quienes no conocen a nadie más. Con el tiempo, la solidaridad se convirtió en algo real. Éramos muy distintos en temperamento. Yo era el organizado, el que hacía los mapas conceptuales antes de los exámenes, el que llevaba agenda. Marcos era el carisma, entraba a un salón y en 10 minutos ya tenía 3 conversaciones activas y había hecho reír a 2 personas que no se conocían. Esa diferencia nos complementó perfectamente durante años. En la prepa éramos inseparables. Estudiamos juntos, salimos juntos, nos cubrimos cuando faltábamos. La universidad nos separó geográficamente. Él se fue a Monterrey a estudiar administración, yo me quedé en la ciudad a estudiar ingeniería industrial, pero el contacto nunca se cortó. Llamadas, visitas en vacaciones, mensajes constantes. La tecnología hizo que la distancia fuera casi irrelevante para la amistad. En los 20 construimos cada uno nuestra vida, pero con el otro siempre presente como referencia. Cuando yo tenía una decisión difícil, Marcos era el primero al que llamaba. Cuando él tenía problemas, yo era el que escuchaba. Ese tipo de amistad donde no necesitas explicar el contexto porque el otro ya lo conoce todo. Marcos se casó a los 28 con Gabriela, una mujer brillante que trabajaba en finanzas corporativas. Yo fui su padrino. Me lo pidió con un año de anticipación, en una llamada de 1 hora donde me dijo que yo era la persona más importante fuera de su familia. Eso lo recuerdo con precisión todavía hoy, porque ahora tiene un significado diferente. Cuando nació su primer hijo, me llamó desde el hospital antes de que llegaran los abuelos. Eso también lo recuerdo. Era la forma en que Marcos siempre me había hecho sentir que yo era parte de su vida real, no solo de la periferia. Lo que no sabía es que paralelamente a esa cercanía, Marcos era perfectamente capaz de construir otra realidad donde yo no importaba tanto como pensaba. La propuesta llegó cuando yo tenía 32 años. Marcos me llamó un domingo por la tarde y me dijo que quería contarme una idea. Llevaba meses pensándola. Tenía los números, tenía los contactos, y creía que juntos podíamos hacerla funcionar. La idea era una distribuidora de productos de limpieza e higiene industrial para el sector empresarial en el norte del país. No era un sector glamoroso, pero era estable, con demanda constante, con ciclos de compra predecibles. Las empresas, los hospitales, las cadenas de manufactura siempre necesitan esos productos y los compran en volumen. Marcos decía tener contactos en 3 sectores clave: manufactura automotriz, hospitales privados y cadenas comerciales. Contactos que había cultivado durante años en su trabajo anterior en una empresa de ventas corporativas. Si esos contactos se convertían en clientes, el negocio tenía base sólida desde el primer día. Yo tenía el capital inicial, producto de varios años de ahorro disciplinado, y tenía la capacidad operativa, sabía de logística, de inventarios, de procesos. Podía hacer funcionar la parte operativa del negocio con eficiencia. El acuerdo fue simple en el papel, 50% cada uno. Marcos traía los clientes y los contactos. Yo operaba el negocio. Las decisiones importantes se tomaban juntos. Las ganancias se dividían igual. Firmamos ante notario. Había un contrato de sociedad bien redactado,
con cláusulas claras sobre responsabilidades, sobre retiros de capital, sobre qué pasaba si alguno quería salir. En ese momento me pareció que era el tipo de formalidad necesaria en cualquier negocio serio, aunque fuera con tu mejor amigo, especialmente con tu mejor amigo, lo que el contrato no anticipaba, porque yo no podía haberlo anticipado, era que Marcos tenía una interpretación particular de los términos, una interpretación que yo no conocía y que él nunca verbalizó. En su mente, manejar la contabilidad era parte de los contactos, y manejar la contabilidad significaba controlarla completamente. Los primeros 2 años fueron de los más intensos y satisfactorios que he tenido. Arrancamos con 5 clientes que Marcos consiguió efectivamente, justo como había prometido. Eran clientes reales, con pedidos reales, que pagaban puntual. La base existía. Rentamos una bodega pequeña en un parque industrial, compramos el inventario inicial, contratamos a 2 personas para el almacén. Yo estaba ahí físicamente todos los días, recibiendo mercancía, verificando pedidos, coordinando entregas, resolviendo los inevitables problemas que aparecen cuando arrancas algo desde cero. Marcos atendía clientes, hacía visitas, presentaciones, seguimiento comercial, iba al negocio 2 o 3 veces por semana, pero su trabajo principal era exterior, en las instalaciones de los clientes o en reuniones comerciales. Esa división tenía sentido completo. A los 6 meses teníamos 10 clientes. Al año, 15. La facturación crecía consistentemente. Mis propios ahorros empezaban a recuperarse. El negocio funcionaba. Fue en el segundo año cuando Marco sugirió que él manejara la relación con el contador externo que habíamos contratado. Su argumento: el contador era un contacto suyo previo, confiaba en él, y tenía sentido que quien tenía esa relación previa fuera el punto de contacto. Yo lo acepté sin pensar mucho. Tenía suficiente en que pensar con la operación diaria. Esa fue la primera sesión que hice sin darme cuenta de lo que significaba. El contador empezó a reportar a Marcos. Los estados financieros me llegaban como resúmenes, no como documentos originales. Las reuniones trimestrales con el contador las tenía Marcos y, luego, me contaba los puntos principales. 2 años más en esa dinámica y mi visibilidad real sobre las finanzas del negocio era casi nula. Yo creía que confiaba en Marcos. En realidad, Marcos había creado sistemáticamente las condiciones para que yo no pudiera verificar nada aunque quisiera. Los años 3, 4 y 5 del negocio fueron, en términos operativos, los mejores. Llegamos a tener 23 clientes estables. Contratamos a 3 empleados más. Mudamos la operación a una bodega más grande. La facturación mensual era sólida. Mi vida personal también estaba en un buen momento. Tenía un departamento propio, un carro nuevo, capacidad de ahorrar mensualmente. El negocio me había dado estabilidad económica real por primera vez en mi vida adulta, y supongo que esa estabilidad contribuyó a que bajara la guardia. Cuando las cosas van bien, es más fácil no hacer preguntas. Cuando recibes un ingreso mensual que te permite vivir bien, es más difícil cuestionar los números que están detrás. Pero había cosas que en ese periodo noté y que racionalicé en lugar de investigar. Noté que mis dividendos no crecían proporcionalmente al crecimiento de la facturación. Cuando lo mencioné, Marcos explicaba: reinversión en capital de trabajo, aumento de costos de insumos, necesidad de construir reservas. Siempre había una explicación razonable. Noté que cuando pedía ver estados de cuenta detallados, siempre había un retraso. El contador los está cerrando. Están en revisión por la declaración fiscal. Te los mando mañana. Y el mañana se convertía en siguiente semana y, eventualmente yo dejaba de preguntar porque había otro problema operativo que atender. Noté que Marcos empezó a tener cosas que no correspondían a su ingreso declarado del negocio. Una camioneta nueva que me dijo había comprado de contado. Un viaje familiar que describió vagamente como aprovechando puntos acumulados. Una remodelación de su casa que atribuyó a un dinero que le tocó de la familia de Gabriela. Noté todo eso y construí una narrativa alternativa para cada cosa.
porque Marcos era mi amigo de 20 años y yo no quería creer la narrativa que empezaba a formarse sola. Hay un nombre para eso, se llama negación, y me costó casi 2 millones de pesos. El primer indicio que no pude racionalizar llegó de una fuente completamente inesperada, la esposa de uno de los clientes más grandes. Coincidimos en un evento social. Ella supo que yo era del negocio, y en conversación casual mencionó que su esposo siempre hablaba muy bien del negocio de Marcos, solo de Marcos, no del negocio de Marcos y Roberto, no de la distribuidora, el negocio de Marcos. Le pregunté cómo lo conocía su esposo, me dijo que Marcos los visitaba regularmente, que siempre llegaba con detalles pequeños como café de una marca específica que le gustaba al marido, que recordaba los cumpleaños. El tipo de atención comercial que construye lealtad. Eso era Marcos haciendo bien su trabajo. Lo que me incomodó fue la forma en que su esposo describía el negocio. Le mencioné a Marcos esa conversación, sin dramatismo, como algo sin importancia. Me dijo que el cliente lo conocía más a él porque él era quien hacía las visitas, que era normal. Y yo lo dejé pasar. El segundo indicio, un proveedor me llamó directamente a mí, no a Marcos, para preguntarme si yo sabía que Marcos estaba negociando con él de forma paralela fuera de la empresa. Marcos le estaba comprando el mismo producto que nosotros adquiríamos como distribuidora, pero en nombre personal, a un precio diferente. El proveedor estaba confundido por la duplicidad y quería aclarar qué relación tenía con cada uno de nosotros. Cuando confronté a Marcos con esto, la explicación fue que estaba explorando una línea de producto diferente para un proyecto personal y que no tenía ninguna relación con el negocio conjunto. Me pidió que confiara en él, me dijo que si hubiera algo importante me lo diría. No me convenció del todo, pero tampoco tenía pruebas de nada concreto. Me fui con la incomodidad sin resolver. El tercer indicio fue el que activó todo lo demás. Un día estaba revisando el correo corporativo del negocio por un asunto operativo cuando encontré una cadena de correos entre Marcos y el contador. Era una conversación sobre ajustes en registros de ventas de los últimos 2 trimestres. Los ajustes reducían los ingresos reportados en los libros. El contador, en un correo, preguntaba explícitamente, ¿Roberto está enterado de estos ajustes? La respuesta de Marcos era, yo me encargo de Roberto. Soy Roberto, mi mejor amigo de 20 años, le había dicho a nuestro contador que él se encargaba de mí, como si yo fuera un problema a gestionar, como si mi conocimiento de las finanzas, del negocio del que yo era dueño al 50%, fuera algo que él necesitaba controlar. Eso fue todo. No hubo más racionalización después de ese correo. Cerré el correo, fui a mi carro en el estacionamiento, y estuve sentado ahí 20 minutos procesando lo que acababa de leer. Luego tomé el teléfono y busqué un contador independiente. No le dije nada a Marcos, no confronté, no di señales, seguí operando el negocio con normalidad, seguí teniendo las conversaciones cotidianas con él, seguí siendo el mismo Roberto de siempre hacia afuera. Por dentro, empecé a construir el caso con metodología. El contador independiente que contraté, la licenciado Moreno, era especialista en auditorías forenses. Ese tipo de auditoría que busca específicamente irregularidades y movimientos que no cuadran. Le expliqué la situación, le di acceso a todo lo que yo podía acceder directamente, facturas de ventas que guardábamos en el sistema, facturas de proveedores de las que yo tenía copia, estados de cuenta bancarios de la cuenta corporativa a la que yo sí tenía acceso, contratos con clientes que yo había firmado directamente. La licenciado Moreno tardó 3 semanas en el análisis inicial. Cuando me llamó para presentar sus hallazgos preliminares, me pidió que fuera a su oficina en persona. Me presentó un documento de 47 páginas, denso, técnico, lleno de tablas y comparaciones. Me lo fue explicando, sección por sección durante casi 2 horas. Los hallazgos principales eran 3. Primero, ventas facturadas a nombre de la empresa donde el pago había sido recibido en una cuenta bancaria diferente a la cuenta corporativa que yo conocía, una cuenta que no estaba en los libros del negocio. Los montos no eran pequeños. Segundo,
Contratos con clientes donde los precios facturados diferían de los precios registrados internamente, con las diferencias yendo sistemáticamente al mismo destino desconocido. Tercero, pagos regulares a un proveedor de servicios de consultoría que aparecía en los registros desde hacía 4 años, pero que el licenciado Moreno no pudo identificar como empresa legalmente registrada ante el SAT. El total estimado, entre 1.8 y 2.3 millones de pesos en 5 años. El rango amplio porque algunos movimientos eran difíciles de rastrear sin acceso a la totalidad de los documentos originales, que estaban con el contador de Marcos. Me quedé en silencio un momento largo después de que ella terminó de explicar. Luego le pregunté si esto era suficiente para presentar una demanda. Me dijo que era suficiente para fundamentar una denuncia y una demanda, que el proceso legal generaría el acceso a los documentos completos que permitirían precisar los montos con exactitud, y que en su experiencia, cuando el análisis inicial mostraba ese nivel de sistematización, los documentos completos casi siempre confirmaban y frecuentemente superaban las estimaciones preliminares. 2 millones de pesos. Mi mejor amigo de 20 años. 20 años. El licenciado Mendoza fue recomendado por la licenciado Moreno. Tenía experiencia específica en disputas entre socios y fraude empresarial. Le presenté el análisis y los documentos que yo había podido recopilar. Los revisó en detalle durante 2 días. Cuando volvimos a reunirnos, fue directos, el caso era sólido en los elementos fundamentales. La existencia del patrón de desvío era demostrable con lo que yo tenía. El proceso legal haría el resto. Me explicó las vías disponibles. La civil, disolver la sociedad, reclamar los bienes del negocio que me correspondían y los daños por el dinero desviado. La penal, denunciar fraude y abuso de confianza, que son delitos tipificados cuando se dan entre socios con acceso privilegiado a fondos comunes. Me recomendó usar ambas simultáneamente, la civil para recuperar el dinero y el negocio, la penal para crear consecuencias que no dependieran solo de la capacidad económica de Marcos para pagar. Marcos podía, en teoría, liquidar lo que debía y seguir con su vida si solo era un proceso civil. La denuncia penal cambiaba ese cálculo. Le pregunté si estaba seguro de la estrategia. Me dijo algo que se me quedó. Usted no está atacando a su amigo, está respondiendo a lo que su amigo le hizo durante años. Son cosas distintas. Presentamos la demanda civil y la denuncia penal el mismo día. Marcos recibió la notificación de la demanda civil ese martes por la tarde. Esa misma tarde me llamó. Fue una conversación que duré en procesar días. Al principio intentó minimizar. Dijo que había hecho algunas cosas que no estaban bien pero que había explicaciones, que podíamos hablar, que podíamos arreglarlo entre nosotros, que no necesitábamos involucrar abogados ni jueces, que éramos amigos de 20 años. Le pregunté directamente, ¿cuánto es? Silencio, insistí. Me dio una cifra que era menos de la mitad de lo que el análisis de la licenciado Moreno estimaba. Le dije que sabía que la cifra real era diferente. Más silencio largo. Luego cambió el tono. Me dijo que estaba poniendo en riesgo el negocio que habíamos construido juntos, que el proceso legal lo destruiría todo, que iba a perjudicarme a mí también. Le respondí que el negocio ya estaba perjudicado, solo que yo no lo sabía hasta hace poco, y que lo que él había hecho durante años era mucho más destructivo que cualquier proceso legal que yo pudiera iniciar. Colgué, no respondí más llamadas de Marcos ese día, y al día siguiente continué el proceso. El proceso civil duró 11 meses en total, aunque la parte más activa e intensa fue los primeros 8. Durante ese tiempo, el tribunal ordenó el acceso a todos los documentos financieros de la sociedad, registros bancarios completos, contratos originales con clientes, todos los correos corporativos, los archivos del contador. Cuando el perito contable designado por el tribunal tuvo acceso a todos esos documentos, confirmó y superó el análisis de la licenciado Moreno. El monto total de los fondos desviados fue precisado en 2.1 millones de pesos durante el período investigado. La cuenta bancaria desconocida era efectivamente de Marcos, pero cuando el perito trazó los movimientos de esa cuenta,
encontró algo que ni yo había anticipado. Parte del dinero de esa cuenta no iba a gastos personales de Marcos identificables, iba a otro lugar, y ese otro lugar resultó estar vinculado a una situación que Gabriela, la esposa de Marcos, no conocía en absoluto. No voy a entrar en detalles de la vida privada de Marcos más allá de lo que es relevante para esta historia. Lo que diré es que cuando el perito presentó sus hallazgos en la audiencia, incluyendo el rastro completo de los movimientos de esa cuenta, Gabriela, que estaba presente como parte del proceso, descubrió cosas que cambiaron su perspectiva sobre su matrimonio de forma irreversible. Gabriela contrató a su propio abogado esa semana, inició un proceso de divorcio, y en ese proceso surgieron más capas de la historia de Marcos que ninguno de nosotros habíamos esperado. El abogado de Marcos intentó múltiples estrategias. Primero argumentó que los movimientos eran legítimos gastos de representación comercial que Marcos había adelantado de su propio bolsillo. El perito refutó esto con el análisis de que los montos y los destinos no correspondían a ningún patrón reconocible de gastos comerciales. Luego, argumentó que había un acuerdo verbal entre Marcos y yo sobre el manejo de esos fondos. Yo declaré que no existía tal acuerdo. El licenciado Mendoza señaló que cualquier modificación al contrato de sociedad requería forma escrita, según el propio contrato. El juez fue metódico y preciso, escuchó todos los argumentos, revisó toda la documentación, y pasó varias semanas deliberando antes de dictar sentencia. Cuando llegó la sentencia, fue completa: disolución de la sociedad con culpa atribuida a Marcos, restitución del 100% del monto desviado más intereses del periodo, y adjudicación a mí de la totalidad del negocio, dado el patrón de fraude documentado, para pagar el monto ordenado por el juez. Marcos tuvo que liquidar su participación en el negocio, que fue valuada en ese proceso. También tuvo que vender propiedades. La casa familiar quedó envuelta en las disputas paralelas con Gabriela, lo que complicó enormemente su situación patrimonial. En el proceso de divorcio con Gabriela, la situación financiera revelada por el proceso entre Marcos y yo fue un elemento central. Los fondos que Marcos había desviado del negocio eran parcialmente bienes de la sociedad conyugal. Gabriela tenía derechos sobre esos recursos. El juez del divorcio tomó en consideración todo el contexto al determinar la división de bienes y el régimen de custodia de los hijos. La restricción de custodia vino de una combinación de factores: la situación económica comprometida de Marcos, el patrón de ocultamiento de información que había demostrado con documentos, y otros elementos que surgieron en el proceso de divorcio que no voy a detallar porque son asunto de Gabriela, no mío. El proceso penal sigue su curso. Los cargos de fraude y abuso de confianza fueron admitidos. En este momento, el proceso continúa y no tengo el resultado final. El negocio, que ahora es completamente mío, está funcionando. Contraté a un gerente comercial para reemplazar la función que Marcos hacía. Los clientes se quedaron en su mayoría, lo que me dice algo sobre la base real de esas relaciones. Muchas eran con el negocio como tal, con la consistencia operativa, no exclusivamente con el carisma de Marcos. Contraté también a una firma contable externa diferente para auditorías trimestrales. Tengo ahora visibilidad completa sobre cada peso que entra y sale del negocio. Nunca más voy a ceder esa visibilidad, sin importar en quién confíe. Lo más difícil de procesar no fue el dinero, fue el tiempo. 20 años de historia que ahora tienen que reinterpretarse a la luz de lo que sé. ¿Cuándo empezó Marcos a pensar en mí como alguien a quien podía robar? ¿Fue desde el principio, cuando me propuso el negocio? ¿O fue gradual, comenzando con algo pequeño y escalando con el tiempo al ritmo de su convicción de que yo no descubriría nada? No tengo respuesta a esas preguntas. Marcos no ha dado ninguna explicación real en todo el proceso. Solo estrategias legales para minimizar el daño y silencios cuando las estrategias fallaron. Lo que sí tengo claro es lo que yo permití, no el robo. Eso fue responsabilidad de Marcos y solo de Marcos, pero sí la estructura que lo hizo posible. Ceder el control de la contabilidad sin verificación, no insistir cuando los estados de cuenta se retrasaban, racionalizar las señales porque la alternativa, creer que mi mejor amigo me estaba robando,
Era demasiado costosa emocionalmente para contemplarla. La terapia que empecé durante el proceso legal me ayudó a entender algo importante. La traición de alguien en quien confiabas profundamente no solo es un daño económico o práctico, es un daño a tu capacidad de confiar en tu propio juicio. Durante meses me pregunté cómo había podido no verlo. ¿Qué me decía eso sobre mí? Mi terapeuta me preguntó algo que me ayudó a reencuadrar eso. ¿Cuántos años de evidencia consistente tenías de que Marcos era confiable antes de que esto empezara? 20 años, le dije. Entonces confiaste basándote en 20 años de evidencia real. Él fue quien cambió lo que era cierto. Eso es responsabilidad de él, no de tu capacidad de juzgar. No lo tengo completamente resuelto todavía, pero esa perspectiva me ayudó. Confié durante 20 años en alguien que durante esos mismos 20 años me dio razones reales para confiar. Y después, ese alguien eligió traicionarme. Son dos cosas separadas, aunque resulte difícil mantenerlas separadas cuando duelen. La lección práctica que saco de todo esto, y que quiero que les quede a quienes me escuchan, si tienen o van a tener un negocio con alguien, sin importar el nivel de confianza y la profundidad de la amistad, necesitan visibilidad financiera directa, no resúmenes, no explicaciones, los documentos originales, acceso directo, auditorías externas periódicas. Eso no es desconfiar de tu socio, es la responsabilidad básica de proteger lo que has construido. Si tu socio se ofende porque quieres ver los números, eso es información muy importante sobre tu socio. Y si notas señales, aunque sean pequeñas, aunque tu primer impulso sea racionalizarlas, investiga. La incomodidad de investigar a alguien que quieres es mucho menor que el costo de descubrir años después que deberías haberlo hecho. ¿Ustedes hubieran actuado antes? ¿O también habrían esperado a tener pruebas absolutamente claras antes de cuestionar a alguien tan cercano? Cuéntenmelo en los comentarios. Y si han tenido socios de negocios con historias similares, quiero leerlos. Nos vemos en el siguiente video.